Primero que nada, queríamos empezar hablando un poco sobre los datos dentro de la organización, ¿sí? Porque si bien hay que diferenciar esta parte de datos y tecnología, ¿sí? Porque podemos ser que decimos, bueno, datos es hacer un análisis de inteligencia artificial con Python. No. Antes, haber tenido en una hoja en papel y hacer un chequeo dentro de una sucursal de un supervisor también era recolectar datos, era tomar decisiones con información, ¿sí? Pero ¿qué ha sucedido? ¿Sí? Más allá de que los datos siempre han existido, ¿sí? Los avances tecnológicos han hecho que se vuelva en una necesidad imperativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se reduce el valor de acceder a esta tecnología, ¿sí? Es muy poco costoso, ya sea porque son o gratuitos o herramientas que son muy sencillas de adquirir y luego ir escalando. Por ejemplo, trabajan con metodologías similares a Netflix, donde puedo pagar una suscripción por mes o puedo pagar solamente por lo que uso, sí, pero tomar decisiones con datos se ha vuelto una necesidad imperativa y lo podemos ver con todo lo que sucedió en la pandemia, sí. Mientras más rápido teníamos información de qué es lo que iba a pasar, mucho mejor era para nosotros, y es una de las cosas que vamos a comentar. También otro aspecto súper importante a tener en cuenta es que muchas veces esto antes era de un solo sector, ¿sí? Decíamos, bueno, solamente el departamento de marketing o solamente el departamento de contabilidad tenía acceso a determinada información, que era la que ellos manejaban y ellos accedían, ¿sí? Pero a día de hoy el uso de datos es transversal a la organización, ¿sí? En todas las áreas de la organización nosotros podemos tomar decisiones con datos, no solo empezar a generar datos y recolectarlos y utilizarlos, sino empezar a tomar decisiones con análisis de datos, desde la gente de operaciones, desde la gente de contabilidad, de finanzas, de marketing, de recursos humanos, todas las áreas dentro de una organización, ¿sí? Tienen impacto en el análisis de datos, ¿sí? El análisis de datos impacta a todas las áreas de la empresa, ¿sí? No es como antes, que quizás era un poco más exclusivo de un área de la organización. Y sobre todo, lo más importante es que ahora, con todo el avance que existe, podemos llegar a conocer cosas que antes no sabíamos, ¿sí? O que nos llevaba mucho tiempo. Y aquí hay dos cosas. Por ejemplo, cosas que antes no sabíamos. Puede ser que tengamos una organización muy grande, ¿sí? Quizás conocíamos los valores a nivel general. Por ejemplo, podemos conocer datos o tener información sobre qué sucedía en cada una de las provincias de Argentina, pero quizás no sabíamos qué pasaba en cada una de las tiendas de cada uno de los productos que vendíamos en cada provincia, ¿sí? Entonces, ahora nos facilita llegar hasta el máximo nivel de detalle o el máximo nivel de cada uno de los procesos que existen en una organización, ¿sí? Antes podía ser un poco más costoso, porque imagínense, si teníamos que tomar esa información a mano, era mucho más costoso saber producto por producto que sucedía en 1000 sucursales, que a día de hoy que está todo sistematizado. O también, ¿qué sucedía? Nos llevaba mucho tiempo llegar a conocer la información. Entonces puede ser que teníamos quizás retrasos de semanas, de meses, de un mes quizás, para conocer la información. Y cuando ya recibíamos información, ya era tarde. Si luego decimos, quiero hacer la super base de datos y el super modelo y la super métrica, quizás sí sea correspondiente al departamento de sistemas. Pero poder poner a disposición de los empleados una plataforma de análisis sencillo es súper interesante. Por ejemplo, en una organización, en una de las bodegas más importantes ahí en Mendoza, una de las cosas que hicimos fue crear, como por decirlo de una manera que se denomina en inglés, se dice sandbox, que es como una caja de arena, como un lugar donde todas las personas pueden entrar, acceder y consultar la información y no van a romper nada, ¿sí? Porque solamente tienen acceso a una base de datos con ya los cálculos hechos. Por ejemplo, imagínate que entras y decís, tengo las ventas y el coste. Y yo la puedo elegir ver por año, por cliente o por producto. Entonces ya directamente
los vendedores o cualquier persona accedía ahí, hacía su análisis, y todo lo que era analítica sencilla o preguntas inmediatas la podía hacer el propio usuario de negocio sin necesidad de tener que llamar al departamento de sistemas para hacer algo que quizás el sistema le molesta porque es muy sencillo o porque le lleva poco tiempo, lo posterga muchísimo y perjudica a ambas partes. Entonces, vamos a decir, esto es un esquema súper sencillo de un RP normal, tradicional, estándar que vaya a tener una organización. Tenemos, ¿sí?, estas dos secciones. Primero tenemos la base de datos, ¿sí?, que es la que envía información al programa. Básicamente el programa es lo que tenemos en la compu, ¿sí? Lo que abrimos. O sea, básicamente nosotros lo que abrimos en la computadora, que nos da una interfaz donde yo puedo ver el área de costo, producción, venta, lo que sea, es el programa, ¿sí?, la aplicación, la herramienta, la interfaz. ¿Qué sucede? Que este programa generalmente tiene la opción de extraer información, ¿sí? Pero esta información que extraemos la estamos extrayendo de quizás algunas secciones de un RP, como por ejemplo los productos no vendidos, las cuentas con deuda, los clientes morosos, etcétera. Entonces esto básicamente lo que nos genera, ¿sí?, son un fichero Excel por cada consulta que hicimos o CCD, ¿sí? Entonces lo va generando un fichero por cada consulta que hicimos. El día de hoy, Rocío ingresó y dijo quiero ver los clientes morosos, le bajó el Excel que dice 2023-03-18 clientes morosos. E ingresó mañana, le va a bajar el 2023-03-19 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, acá, Gustavo, lo que pasa es que vos estás aquí, ¿sí? Entonces, esta interfaz, ¿sí?, lo que a uno le permite es solamente lo que está predefinido en lo que es estándar. Lo que tú necesitarías, lo que vos necesitas es esto. Con otra aplicación, cualquiera sea, tener un acceso que se llama de lectura. ¿Sí? ¿Qué significa lectura? Que yo esto lo puedo leer, pero no puedo romper nada, ¿sí? Entonces, lo puedo leer, pero no puedo escribir, por decirlo de una manera, ¿sí? Yo acá no puedo poner un dato nuevo, que sería escribir, sino que solamente lo puedo leer. Entonces aquí yo podría crear, imagínate que creamos este gráfico, este otro gráfico, y bueno, este gráfico que me salió súper bien, creamos estos tres gráficos, analizando la información de estas tres tablas, y esto lo actualizamos todos los días. Entonces, ahora ya tenemos una aplicación, ¿sí?, que se actualiza constantemente con toda la información, me permite responder cualquier análisis de datos de forma automatizada, sin necesidad de tener que hacer toda esta parte de aquí. De tener que andar cargando, combinando, actualizando, buscar B y todas esas cosas. Entonces, generalmente esta es la situación estándar que se puede llegar a dar en un RP. Que hay muchas opciones más, sí. Eso es como la situación más básica que puede llegar a existir en un RP, y por eso quizás muchas veces cuando uno tiene acceso a la base de datos puede llegar a hacer muchas más cosas, ¿sí?, de las que le permite la aplicación estándar. Esto simplemente va a depender de que tengas acceso o no a la relación que tengas con el RP y que tan abiertos sean, ¿sí? Por eso mismo es lo que dice Manuel. Muchas veces no vas a poder acceder a esa base de datos porque te estarías metiendo, o bueno, las empresas lo sienten así, lamentablemente, no tienen la mentalidad de ganar, y sienten que te estás metiendo en su sector y te bloquean el acceso o te dan una tabla que está en chino. Entonces, imagínate que tienes una tabla que dice campo, columna A, columna B, C, D, hasta la X. Cuando yo invierto en un activo de datos, ¿sí?, es distinto a otro activo. Por ejemplo, yo compro este mouse, ¿sí? Este mouse lo compro, me sale, no sé, X cantidad de dinero, y en unos años se va a romper la ruedita, se va a romper el clic, entonces ese activo contablemente se va a depreciar, ¿sí? Todos los años le van haciendo la depreciación, etc. ¿Qué pasa? Si yo invierto en un análisis de datos, imagínense, en el banco tenemos ahora una aplicación que nos permite conocer el perfil de mis clientes. Eso fue un dinero que se invirtió en su momento, una cantidad de trabajo, que alguien la creó, que alguien lo hizo, pero ahora eso es reutilizable por muchas personas, por muchísimo tiempo, ¿sí? Donde cada cosa extra que vayamos haciendo, ¿sí?,
nos va a costar muy poco. Por ejemplo, si a ese análisis de datos le queremos agregar ahora alguna condición más, por ejemplo, va a ser mucho más sencillo que tener que hacerlo desde el principio. Entonces, ¿qué sucede? Son productos, ¿sí? Por decirlo de una forma, que nosotros creamos, por ejemplo, crear el sistema de análisis de los clientes, que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero que luego con pequeñas mejoras, súper baratas, por decirlo de una forma, tanto en tiempo como en dinero, nosotros podemos mantener eso sin crecer el precio, ¿sí? Porque este análisis de clientes va a seguir funcionando. Quizás el día de mañana lo tengan que conectar con otra base de datos, o quizás el día de mañana tienen que cambiar una condición que es de crediticia en vez de 21% de IVA, que sea X, no importa, ¿sí? Pero esto ya es un activo que no se va a depreciar, sino que va a aportar valor, y mientras más personas lo usen, ¿sí? Pues si lo usa solo Gabriel, si el producto costó 1 millón de pesos, básicamente el costo es de 1 millón de pesos para todas las decisiones que tome Gabriel, pero si lo usan 100 personas, se va a ir por 100, si lo usan 1000 personas, se va a ir por 1000. Dado lo que hemos estado hablando, ahora lo importante, ¿sí? Sin importar la metodología que vayamos a utilizar, es lo siguiente, ¿sí? Primero, conocer por qué es necesario empezar a utilizar el análisis de datos, ¿sí? Y cómo tenemos que hacer un poco para tomar esta decisión, para medirla, para analizarla, cómo podemos empezar a andar por ese camino, ¿sí? Que creo que es lo importante. Lo estuvimos comentando un poco durante la primera parte y algunos de ustedes lo comentaron, ¿sí? O por lo menos dieron a entender que esto podía llegar a pasar en sus organizaciones, en su empresa, en su trabajo, en su día a día, ¿sí? Y algo que quería consultarles es lo siguiente, o mostrarles, es lo siguiente, ¿sí? Este cuadro se llama la latencia en la toma de decisiones, ¿sí? Poniéndonos informáticos, latencia significa el retraso que existe en una red entre un punto A y un punto B. Es decir, si yo le quería enviar una carta a mi mamá en el pasado, tenía una latencia de, no sé, una semana. Ahora, si le mando un WhatsApp, tengo una latencia de 1 segundo. ¿Sí? Básicamente. ¿Cuánto retraso hay entre el punto A y el punto B? Y aquí nos encontramos en que en el eje vertical, ¿sí? Nosotros tenemos lo que es el valor para el negocio, ¿sí? Acá tenemos el valor para el negocio. Mientras más alto, mayor va a aportar a la organización. Mientras más bajo, menor valor va a aportar a la organización. Y en el eje inferior, ¿sí? Tenemos el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasa? Mientras más a la derecha, más tiempo ha pasado. Mientras más a la izquierda, menos tiempo ha pasado. Entonces, aquí ya nos plantea un ejemplo que es, mientras más tiempo pasa en lo que vamos a ver ahora, disminuye el valor para el negocio. Entonces, básicamente, acá les quería hacer una consulta. Todas las organizaciones del mundo, sin importar las que sean, si sean públicas, privadas, si sean de un país, sean de otro, sean tecnológicas, no sean tecnológicas, comparten un solo recurso. ¿Sí? Un solo recurso lo comparten, sí o sí, todas las empresas del mundo. ¿Cuál es? El tiempo. Todas las empresas del mundo tienen 24 horas. ¿Sí? Es decir, ahí no hay ninguna ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque sin importar lo que haga cada una de las empresas, todas tienen 24 horas. Está el recurso de las horas extras, pero no es inconveniente. Pero hablando serio, todas las empresas del mundo tienen 24 horas, ¿sí? Entonces acá nos estamos enfrentando a que en un mismo periodo de tiempo lo más importante es saber cómo aprovecharlo, ¿sí? Cómo utilizarlo. Entonces yo les voy a presentar qué significa esto, cómo se utiliza, qué es lo que va mostrando, y ya luego ustedes me comentan qué latencia tiene, ¿sí? Por ejemplo,
Lo primero que sucede en una empresa es el evento de negocio, ¿sí? Que puede llegar a ser que un cliente me llamó para reclamarme algo, que me quedé sin stock en una sucursal, que realicé una venta, que le realicé una compra a un proveedor, ¿sí? Cualquier cosa, contraté a una persona, despedí a una persona, ¿sí? Cualquier cosa que suceda dentro de nuestra organización va a ser considerada este evento de negocio. Sí pasó algo, bueno o malo, pero pasó algo. Vendí, no vendí, me quedé sin stock, tengo mucho stock, etcétera. Pasa algo, ¿sí? Luego está lo que se llama la latencia de captura, ¿sí? Por ejemplo, vamos a seguir en el ejemplo del stock que tengo para presentarles un caso. Desde que yo me quedo sin stock hasta que me doy cuenta, lo tengo automatizado en el sistema donde directamente cuando vendo la última unidad, vendí este teléfono, la última unidad, lo vendí, ¿sí? Se lo llevó Gabriel, que me lo compró. En ese mismo momento ya me sale en rojo en el programa, tenés 0 en la sucursal de Rivadavia, o me doy cuenta la próxima vez que viene alguien a comprarlo y lo voy a buscar al depósito y no tengo, ¿sí? Entonces, ya ahí ya nos enfrentamos a una latencia de captura. Desde que sucede el evento de negocio, quedarme sin stock, ¿cuánto tiempo pasa en que el dato está listo para analizar? ¿Sí? Si lo tenemos automatizado va a ser muy poco, si no va a tener que esperar a la siguiente compra, no tener el producto y avisarlo a la casa principal, por ejemplo. Luego está la latencia del análisis, ¿sí? Que una vez que nosotros empezamos a capturar toda esa información, ya sea de venta, sea de costo, de lo que sea, ¿sí? Tenemos el análisis de esa información. Por ejemplo, podría ser algo sencillo, como podría ser, por ejemplo, el balance contable, ¿sí? Es algo que se hace todo el tiempo, pero tiene una latencia, ¿sí? No se hace inmediatamente, como comentaba más temprano. Quizás puede llevar un mes, 2 meses, etcétera, hasta tenerlo. Entonces, de aquí que entrego esa información, cuánto tiempo pasa, y una vez que yo tengo la información, tengo que tomar una decisión. Por ejemplo, enviar X cantidad de unidades a la sucursal que se quedó sin stock. Entonces, mientras sucede algo, un evento de negocio, hasta que se tome una decisión, existe esta latencia en la toma de decisiones, que es cuánto tiempo tardamos en capturar esa información, cuánto tiempo tardamos en entregar esa información para ser analizada, y una vez que está analizada, el tomador de decisiones verla y tomar una decisión, ¿sí? Entonces, ¿qué les sucede a ustedes en sus organizaciones? Y yo les voy a poner un caso. Por ejemplo, en una organización que vendía electrodomésticos, ¿sí? Ellos tenían una latencia de un mes para saber lo que sucedía. Entonces, si yo tengo la información de un mes hacia atrás, probablemente el stock que estoy viendo, las ventas que estoy viendo, no me sirven de nada, porque probablemente ya haya vendido los productos que tengo en stock. Y estoy tomando decisiones de quizás qué producto tengo que enviar a cada una de las tiendas un mes tarde, lo cual me hace que quizás envíe menos de lo que necesiten, envíe más de lo que necesiten y se genere un inconveniente. ¿Qué tipo de latencia están experimentando en sus organizaciones? O si tienen algún ejemplo de latencia. Sí, dependiendo también el proceso de negocio en el que estemos, ¿sí? Vamos a decir, bueno, ¿cuál es la latencia soportable, por decirlo de una forma? Porque si yo digo, tengo información hasta el día de ayer y no tengo que tomar una decisión con lo que ha pasado absolutamente ya, no hay problema, ¿sí? Es una latencia aceptable. Pero si tengo una tarjeta de crédito y tengo que tomar una decisión al mismo momento que se está ejecutando una compra, ¿sí? Ahí en el mismo momento tengo que decir, ¿es fraude o no es fraude? Entonces, dependiendo también el proceso de la organización, va a tener una latencia tolerable, ¿sí? Lo que hay que tratar de decir, bueno, ¿cuál es la latencia tolerable en mi proceso de negocio? Por ejemplo, Gabriel dice, un día está bien, entonces estamos bien, no hay necesidad quizás de que sea más rápido. Si es más rápido, genial, pero siempre va a existir una latencia tolerable donde cualquier mejora quizás no va a aportar tanto valor como si estuviésemos en una peor situación. Bien. Entonces, esto es importante, pero también me gustaría comentarles un poco cuál es el impacto de los datos de la organización.
¿sí? Básicamente, nosotros nos podemos encontrar con tres grandes grupos, podríamos decirlo, de resultados, ¿sí? El primero, ¿sí? El más obvio, que es la mejora en la toma de decisiones, ¿sí? Si yo soy una organización que antes no tenía la información de cada uno de mis productos, sino que tenía la información de cada una de mis sucursales, poder tener información de cada uno de mis productos dentro de mis sucursales, ¿sí? Es mucho mejor y me permite tomar mejores decisiones más enfocadas a cada producto. Por ejemplo, básicamente, si yo puedo tener más información o mejor información o información más rápida, ¿sí? Cualquiera de las tres cosas puede ser. Más información en cuanto a nivel de detalle, por ejemplo, antes sabía la información por semana y ahora la sé por día, ¿sí? Estoy teniendo más información. Antes yo sabía lo que pasaba en una semana, ahora sé lo que pasa el lunes, martes, miércoles. Puede ser que tenga mejores datos. Antes tenía datos que no eran tan precisos y ahora sí. O tenía, no sé, el número de los clientes vencidos, del teléfono, tenía el teléfono viejo. Y bueno, era información mala, porque cuando yo quería analizar ese cliente y llamarlo, no podía, porque me decía que el teléfono ya no existía. No actualicé esa base de datos, entonces es información mala, ¿sí? O información más rápida, lo que estuvimos recién comentando de la latencia. En vez de tenerla el mes que viene, la tengo este mes, ¿sí? Mejores datos. Cualquiera sea la forma, impacta muchísimo en la toma de decisiones, ¿sí? Si nosotros podemos decir ahora que queremos tomar una decisión para cada uno de nuestros clientes, como por ejemplo comentaba Gabriel, dice yo ahora puedo llamar a Marcelo y ofrecerle lo que él necesita, a Silvana ofrecerle lo que ella necesita y así sucesivamente. No es lo mismo que tener que tomar una decisión a nivel de todos mis clientes y a todos ofrecerles lo mismo, ¿sí? Probablemente si a todos le ofrezco lo mismo no voy a tener un ratio de conversión tan alto como si puedo personalizar un poco el mensaje que le estoy utilizando de venta para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, primero que nada, podemos tomar mejores decisiones, ¿sí? Esto es súper importante y es probablemente, cuando empiecen a usar datos, lo primero que va a suceder, ¿sí? Lo que tenemos que empezar a hacer nosotros, una vez que ya la empresa logra un cierto grado de madurez, es empezar a buscar el segundo punto, que es mejora en las operaciones, ¿sí? Básicamente, acá tenemos dos cosas dentro de este punto. El primer punto es mejorar cómo funciona la empresa. Por ejemplo, haciendo que el proceso productivo o cualquier proceso, por ejemplo, de lo que decían recién, de preparación y envío de pedidos, sea mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, el primer proceso, la primera mejora operativa que podemos llegar a hacer es cómo funciona nuestra empresa. Analizando, por ejemplo, que tener un tiempo de espera con un informe que hicimos en Power BI sencillo, vemos que tenemos un tiempo de espera entre que terminamos el producto y lo recoge el proveedor. Bueno, analizando esa información nos da pie a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para reducir esto? Bueno, podemos planificar mejor los tiempos de llegada de cada uno de los proveedores. ¿Listo? Solucionado. Lo otro que podemos decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto sea más eficiente? Sí, pero la segunda opción es mejorar nuestra propia oferta de productos. Por ejemplo, Amazon, ¿sí? No solo se encarga de tener el sitio web o Mercado Libre, ¿sí? Amazon, Mercado Libre no solamente se encarga de tener el marketplace donde vos puedes ir, comprarte una computadora, lo que quieras, ¿sí? Sino que también se encargan de analizar los datos y distribución del stock. Por ejemplo, en Amazon, ¿sí? Tienen depósitos gigantes que empezaron a analizar la información, ¿sí? Un concepto básico de la gestión de almacenes en el pasado decía, bueno, vos tenés que, imaginémonos, que tenemos una zapatería, decía, bueno, tenés los zapatos de dama por un lado, tenés los zapatos de hombre por otro, tenés los zapatos de niño por otro y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué empezó a ver Amazon? Amazon tenía una variedad infinita de productos. ¿Por qué? Tiene una computadora, un mantel, un juguete para niños y cualquier cosa que se le ocurra. Mercado Libre, vos entras y puedes comprar lo que quieras. Entonces no es tan sencillo de decir, bueno, pongo la tecnología por aquí, la ropa por acá y todo eso. Entonces, ¿qué hizo Amazon? Empezó a analizar los datos
y dice, si yo ordeno mi depósito por categorías, tecnología, ropa, cocina, electrodomésticos, imaginémonos, el tiempo en que tarda una persona en ir a buscar algo de tecnología, a buscar algo de cocina, es muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que se llaman picker, que básicamente son los que tienen que decir, bueno, me llegaron estos 5 pedidos, tengo que ir a buscar cada uno y empaquetarlo. El tiempo que tardaba esa persona por tener una organización estructurada era muy alto. Entonces empezaron a analizar la información, empezaron a analizar la información de la venta y empezaron a decir, no, mira, la gente generalmente cuando compra, tiende a comprar multicategoría. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a probar y dijeron, ordenemos todo aleatoriamente. Ordenémoslo aleatoriamente. Primera prueba. Reducieron el tiempo muchísimo. ¿Sí? Segunda prueba. Empecemos a analizar categorías que se compran en conjunto. Y dijeron, bueno, no sé, se compra la categoría A con la B el 30% de las veces. Bueno, entonces la A y la B que estén más o menos cerca. Entonces, analizando los tiempos de cuánto tardaba cada persona en ir a buscar un paquete y traerlo, pudieron mejorar su proceso de operaciones, que es distribuir lo más rápido posible un producto. ¿Sí? Entonces, no solamente está relacionado a tomar decisiones de cara a la empresa hacia afuera, sino es súper importante empezar a medir y analizarme a mí mismo como organización para mejorar mi proceso de operaciones. Sí, creo que hay 2 cosas importantes. Primero, poder un poco detectar cuál es el nivel de madurez que tiene esa organización. Y segundo, que es lo que siempre me ha funcionado, es mientras más alto el nivel de la organización por el que puedan empezar, mejor, porque siempre el dueño hacia abajo baja todo el liderazgo. Entonces, si yo le puedo hacer ver al dueño de la organización de que tener un Power BI es importante, esa organización lo va a adaptar mucho más fácil que si los 10 gerentes regionales se dan cuenta de esa necesidad y quieren ir a proponerlo, ¿sí? Va a depender muchísimo de la organización, de las relaciones, ¿sí? Pero por lo general, mientras más alto podamos comenzar, mucho mejor. Y además, la madurez organizacional, tengo un ejemplo. Cuando estaba trabajando en consultoría, voy a una organización, les propuse realizar un proyecto de análisis de datos, aceptaron y en 3 meses hicimos todo el trabajo. Y un montón de gente nos dijeron, ¿cómo hicieron esto? ¿Son unos capos? ¿Cómo pudieron hacer que en esta empresa empecé a usar análisis de datos? Y cuando preguntamos, hace 4 años que venía otra empresa ofreciendo el servicio todo el tiempo, constantemente. Entonces, no es que yo sea mejor o sea peor, sino que durante esos 4 años que otra empresa estuvo intentando ofrecer y proponer ese servicio, la empresa no estaba preparada madurezmente de los directivos, de los dueños, de los tomadores de decisiones para usar esa información. Y yo tuve la suerte cuando fui, ya estaban preparados y tenían otros procesos que me hicieron mucho más sencillo. Es muy difícil estimar un tiempo, ¿sí? Pero sí, yo podría llegar a hablar de cuánto tiempo te lleva a tomar un trabajo, realizar un proyecto de Power BI o de análisis de datos en una organización de determinada manera. O sea, si yo tengo esa información, sí te puedo llegar a decir cuánto tarda, pero no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses puede llegar a tardar generar los primeros análisis de datos, no de toda la organización, pero te puede llegar a tardar eso. Ya luego siempre va a haber muchísimo más por hacer. Y el último punto, que es más difícil de alcanzar y también no es el necesario, ¿sí? Porque va a depender del tipo de organización, ¿sí? Los primeros 2 puntos son transversales a todo tipo de organización, ¿sí?
están empezando a crecer modelos de negocio donde están empezando a monetizar esos datos, ¿sí? Entonces, ¿y qué estamos hablando de monetizar esos datos? Por ejemplo, Rolls-Royce, ¿sí? No sé si conocen la empresa y cómo utilizan los datos. Bueno, Rolls-Royce, ¿sí? Ojalá, sí. Probablemente todos los conozcamos por los autos, ¿sí? Pero además, Rolls-Royce es uno de los principales fabricantes a nivel mundial de motores de avión, ¿sí? Turbinas. Bien, entonces, hacen turbinas. Entonces, son uno de los principales productores de turbinas para avión. Entonces, me va a decir, Luca, pero vende una turbina, te dicen, siempre compran a dos y nada más. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando vende una turbina, ese avión ya queda con la turbina y la usará, no sé cuánta vida útil tendrá, pero 10, 20 años, no lo sé, es un motor. Supongamos que tiene 20 años. Entonces decimos, bueno, yo cuando vendo una turbina, que me cuesta mucho dinero hacerla, tengo una planta súper especializada para poder hacerla, yo por 20 años ya no voy a ver más a ese cliente. Entonces empezó el Rolls-Royce a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer como organización para que si bien yo le venda la turbina, ¿sí?, pueda generar un ingreso recurrente hasta la próxima compra? Entonces, ¿qué hicieron? En las turbinas pusieron 200 sensores en las distintas partes de esa turbina, ¿sí?, para recolectar información de la presión, el nivel de aceite. No soy el mejor mecánico, así que si ven que no tengo tanta profundidad de detalle aquí, es porque no es mi punto fuerte, ¿sí? Entonces, empezamos a colocar sensores para saber la presión, la temperatura y un montón de cosas súper importantes en una turbina, porque el problema de la turbina se rompe y ya directamente el avión probablemente tenga accidente fatal, ¿sí? ¿Cuál es el otro problema de la industria del avión? ¿Sí? Que un avión en tierra es muy costoso. Entonces, lo que buscan las aerolíneas es que ese avión esté de todo un año, la mayor parte del tiempo posible en el aire, ¿sí? Mientras más tiempo tenga el avión en el aire, más rentabilidad tengo. Bien, pero fueron aún más allá, porque no solamente lo utilizan para hacer eso, sino que dicen, bueno, las aerolíneas tienen un problema cuando se les rompe o les falla un avión, ¿sí? Entonces dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros, siendo quienes proveemos una de las partes más importantes del avión, para ayudarlas en esa parte? Entonces, con estos 200 sensores, ellos son capaces de empezar a analizar datos, ¿sí? Empiezan a analizar datos, y llegan a un punto en que empiezan a decir, che, pero mira, cuando este indicador empieza a bajar y además vemos que la presurización cae por debajo de X nivel, esta turbina va a fallar en el próximo mes. Entonces dijeron, bueno, te vendemos la turbina, pero también te vendemos una plataforma que vos pagás todos los meses X dinero y te permite saber el estado actual de cada una de las turbinas y te dice, por ejemplo, che, Facu, el mes que viene 20 turbinas de aerolínea de los aviones tal y tal van a tener este problema. Entonces, con esa anticipación, no es lo mismo que llegar al aeropuerto, que se rompa y tener que quizás perder 10 vuelos, que poder planificarlo, ya que tengo un mes vista, ¿sí? Tengo un mes vista, lo puedo planificar y decir, bueno, acá me arreglo para poner este avión en tierra, arreglarlo y continuar, ¿sí? Entonces, esto que ha hecho Rolls-Royce es increíble, porque no solamente vende la turbina en sí, sino que también analiza esos datos y se los vende al cliente como un acceso. Mirá, pueden entrar en nuestra plataforma y ver cuándo se va a romper una turbina, o te mandamos un correo o cualquier tipo de interacción, ¿sí? La interfaz luego ya se diseña, pero lo más importante de este caso es que como una empresa donde vende un producto súper tradicional, que es un motor, logró incorporar el análisis de datos y venderlo, ¿sí? Esto es súper importante, pero lo que les digo, no todas las empresas van a tener la posibilidad de abrir esta vía de negocio, ¿sí? Hay negocios que están mucho más predispuestos a esto que otros, ¿sí? Pero lo que les comento, lo que buscamos
o lo que tiene que buscar es generar los primeros 2 puntos, que es mejorar la toma de decisiones, y también mirar hacia adentro y poder empezar a mejorar todos los procesos organizacionales que tenga, ya sea de reclamo, de generación de facturas, de lo que sea, cómo lo podemos generar. Esto es súper importante. Bien. Entonces, siguiente punto. Bien, si yo tengo datos, empiezo a recolectar información, digo, bueno, acá lo tengo en un TXT, en un Excel, en una base de datos, empiezo a generar información, ¿sí? Datos. ¿Cuáles son las formas, ¿sí?, de que esos datos, solamente esos datos, imaginémonos una tabla, estos datos que están en esta tabla, cómo van a generar valor dentro de mi organización? Bien, acá podemos hablar de 4 puntos, principalmente, luego hay más aristas y todo, pero básicamente como 4 áreas de generación de valor. Primero que nada, somos una organización, empezamos a recolectar datos más detallados. Esto es decir, estamos accediendo a datos de transacciones más detallados. Por ejemplo, antes sabíamos lo que se producía en un día, pero ahora sabemos lo que se produce en un día por cada una de las líneas productivas. ¿Sí? Sí, ya es distinto, estoy accediendo a más información. O antes lo sabía por día, ahora lo sé por hora. Ahora lo sé por turno, ahora lo sé por operario. ¿Sí? Estoy empezando a acceder a información más y más detallada. Esto básicamente lo que me permite hacer es tomar decisiones que impactan específicamente en un área de negocio y no tanto generalistas, ¿sí? Básicamente, yo leí en un libro de marketing que decía, en el pasado, ¿sí?, el marketing tradicional, que ya sea radio, televisión o diario, ¿sí?, es como gritarle al cliente: vendo esto, o te ayudo a resolver este problema, ¿sí? Ya lo veas por un diario, por la radio, por la televisión, sin importar. Pero ahora, con la información web, fíjense cuando entran en internet, si le gritan vendo esto, no, le están ofreciendo lo que ustedes necesitan. Están en Instagram, van pasando la historia y ven una historia de un producto que realmente puede ser que les interese, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí?, es mucho más específico, y tener datos de cada uno de los consumidores o de cada una de las etapas de mi proceso productivo, ¿sí? Estoy haciendo el ejemplo de marketing, tener mejores datos de los clientes, ¿sí?, nos permite hacer ofertas más personalizadas. No solamente vendo zapatillas, sino decirle a Yanina, mira, vendo las Nike X, a Facundo la Adidas no sé cuánto, etcétera, ¿sí? Entonces puedo ofrecer información mucho más relacionada. Esto básicamente es como disparar con una escopeta o con un francotirador, ¿sí? Con el francotirador uno puede decir, en este punto en particular quiero que impacte el proyectil. Entonces, acceder a datos transaccionales más detallados me permite a mí, como tomador de decisiones, tomar una decisión quizás marca por marca, línea de producto por línea de producto, en vez de sucursal. No me conviene quizás hacer la publicidad, una oferta de este mouse en Buenos Aires, pero sí me interesa hacerla en Mendoza, ¿sí? No importa, ¿sí? Ahora yo puedo tomar decisiones un poco más específicas, no tan generales. Accesos a datos no estructurados, ¿sí? Es otra forma de generar valor. Antes nosotros accedíamos a información, ¿sí? ¿Qué sería dato estructurado y no estructurado? Básicamente, estructurado sería todo lo que podríamos, básicamente hablando, colocar dentro de una tabla de Excel, ¿sí? Que se puede dividir en filas y columnas. Cualquier información que se pueda dividir en fila y columna, generalmente hablando de súper básico, es un dato estructurado. ¿Qué es un dato no estructurado? Una imagen, un texto, sí, está bien, puedo poner el texto dentro de una celda de Excel, sí, pero no es una información estructurada, que como puede ser el sonido, el video, una imagen o un texto. Acceder a esta información, que conlleva, obviamente, otro tipo de herramientas para almacenarla, para analizarla, para visualizarla, ¿sí? Conlleva otro tipo de herramientas distintas, me permite ahora tener otras dimensiones de análisis. Antes podía tomar decisiones con lo que tenía en mi base de datos, y ahora tengo una base de datos no estructurados, donde tengo otra información que me permite tomar otro tipo de decisiones. Por ejemplo, las cámaras de seguridad
de un supermercado, ¿sí? Yo podría correr un algoritmo que detecte por dónde caminan las personas, con eso armar un mapa de calor y tomar una decisión de si tengo que modificar el surtido en determinadas ubicaciones o no. Un ejemplo de esto es Twitter, ¿sí? Nosotros podemos acceder a la tendencia de Twitter, de qué se está hablando, y hacer un análisis de texto y decir, las personas piensan de esto positivo o negativamente, ¿sí? O cuáles son las principales palabras que yo encuentro en las redes sociales cuando hablo de Banco X, ¿sí? Entonces, no es lo mismo tener información estructural que nos permite un cierto grado de análisis, sino que también la información estructural nos permite hacer otros análisis distintos. Y para esto viene el tercer punto, que también está el acceso en tiempo real. Hay procesos de negocio que requieren del tiempo real, ¿sí? Básicamente, existe lo que se llama real time y near real time, que es tiempo real y cercano a tiempo real, básicamente. Dependiendo del proceso, van a usar uno u otro, depende latencia de milisegundos, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos hacer nosotros para reducir la latencia? Por ejemplo, Wimbledon, ¿sí? ¿Saben lo que es Wimbledon? Bien, Wimbledon es uno de los torneos más importantes de tenis a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ellos tienen es un club, ¿sí? Con muchas canchas de tenis, 10, 15, 20 canchas de tenis. En ese momento, ¿sí? Están jugando todas las personas al mismo tiempo. Entonces, yo soy el periodista X y tengo que decidir, ¿sí? ¿Qué noticia voy a sacar? ¿De qué partido voy a hablar? ¿Cómo hago? Díganme, ¿cómo hago yo? Voy a Wimbledon con mi compu y digo, ok, de las 15 canchas, ¿de cuál saco una noticia? Básicamente, como tienen su propio portal de noticias y tienen acceso al Wi-Fi de su propio club, accedieron a los tweets de todas las personas que estaban haciendo espectadores de los partidos. Entonces, en base a lo que las personas decían de ese partido, porque yo puedo subir un tweet y decir, uff, qué aburrido el partido del Pot, podría poner, o me estoy viendo el mejor partido de mi vida, ¿sí? O sea, podría subir un tweet de cualquier cosa, ¿sí? Tanto positivo como negativo, no solamente, mira, hay muchos tweets. Entonces, en base a lo que decían las personas de cada una de las canchas, seleccionaban y decían, bueno, escribamos una noticia sobre este. Entonces, en tiempo real iban escribiendo noticias sobre cada una de las canchas, ¿sí? De las que más impacto estaban generando en ese momento en Twitter. Entonces, para eso, por ejemplo, ellos accedieron en tiempo real a información para tomar una decisión. Y por último, el análisis predictivo. Básicamente, que con los datos que tengo, si tengo la posibilidad de poder predecir un resultado o poder estimar el futuro, es súper útil porque me permite tener un panorama más claro. No solamente estoy mirando hacia atrás para ver qué pasó, sino también puedo ver hacia adelante y decir, mira, es muy probable que este cliente abandone la empresa. ¿Por qué no lo llamo hoy y me aseguro que te toque? ¿Sí? Entonces, esto también es súper importante. Vamos a la última parte de la clase. Y después me quedo 2 minutos para mostrarles una cosa que estuve probando esta semana en ChatGPT-3. Si les interesa, estaba viendo para que se animen a empezar a usar. Bien, ok, estamos. Última media hora. Vamos con lo que nos queda en la clase de hoy y ya luego si hay alguna pregunta, vamos a ver. La idea de esta primera clase, sí, es un poco obtener contexto del impacto de los datos en la organización, pero también me reservé este último pedacito para ver qué tipo de análisis existen
¿Y qué vamos a ver? Durante la diplomatura y un poco relacionar lo que les he comentado hoy y lo que les voy a comentar ahora con todo lo que queda del año, ¿sí? Bien, este cuadro me encanta a mí, lo he creado yo con mis habilidades de Photoshop. No existía la inteligencia artificial cuando lo hice, lamentablemente. Ahora tenemos una imagen que dice: entre más a la derecha, más difícil es de ejecutarlo, ¿sí? Necesito que alguien tenga más conocimientos, que le lleve mucho más tiempo, ¿sí? Hacer ese desarrollo de software, por decirlo de una forma. Y en el eje vertical tenemos el valor agregado al precio. Yo sé que me lleva más tiempo hacer alguno de estos análisis, ¿sí? Pero me van a aportar más valor a la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es este cuadro? Básicamente este cuadro se ha creado para segmentar las distintas áreas de conocimiento o las distintas capacidades de los programas de análisis de datos, ¿sí? El primer cuadro que tenemos, que es este de análisis descriptivo, ¿sí? Es el que probablemente y seguramente todas las organizaciones lo tengan en su base, ¿sí? Todas las organizaciones probablemente tengan este análisis descriptivo, que básicamente es saber qué es lo que ocurrió, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo más básico y a nivel de todos? Balance contable, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Ingresos, activos, pasivos, etc. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las ventas de cada uno de mis clientes en el mes pasado? ¿Cuáles fueron las ventas de mis productos en el día de hoy? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y el segundo análisis que tenemos en esta primera parte es el análisis de diagnóstico, ¿sí? Que es el por qué sucedió, ¿sí? En este caso, ya empezamos bueno, ¿por qué este producto, que era el top ventas, este mes ha caído al puesto 4? Bueno, porque puedes ver que no estaba disponible en estas 10 sucursales y que en esta sucursal a partir del día 5 dejaste de tenerlo en stock. ¿Sí? ¿Por qué sucedió eso? Es ya no solamente darte la información de, che, pasó esto que está acá, es lo que pasó, sino tener la posibilidad de empezar a indagar por qué sucedió eso, ¿sí? ¿Fueron menos clientes? ¿Qué sucedió? Y aquí nos encontramos como en un primer cuadrante, podríamos decir, que sería el de la información, ¿sí? Esto nos va a proveer información. ¿Qué sucedió y por qué? Después tenemos, ¿sí?, dos análisis posteriores, que es el análisis predictivo, ¿sí? El análisis predictivo que me va a decir qué es probable que suceda en el futuro. Es probable que este cliente abandone la empresa, es probable que el nivel de venta sea este, es probable que necesitemos fabricar esta cantidad de unidades, es probable que la semana que viene tengas que enviar stock a Malargüe, ¿sí? ¿Qué va a suceder en el futuro? ¿Sí? Acá ya empezamos a mirar no el pasado, sino hacia adelante. Y por último, el análisis prescriptivo, ¿sí? Que es cómo hacer que algo suceda, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer yo para reducir mis costos? Que directamente me dé la respuesta. ¿Cómo puedo hacer yo para reducir los gastos de envío de transporte? ¿Qué tengo que producir este mes para satisfacer la necesidad de mis clientes? ¿Cuántas cantidades de cada producto? ¿Sí? ¿O a qué clientes tengo que contactar este mes? ¿Sí? Esto ya entra en el terreno de la optimización de nuestro negocio, ¿sí? No solamente estamos viendo información del pasado para tomar decisiones, sino que ya empezamos a optimizar directamente cómo funciona, porque en vez de que una persona tenga que decidir cuánto enviar de cada producto a cada una de las sucursales, lo podemos optimizar y automatizar para que se haga de forma automática. Cuando llegue a este punto, enviar.
¿sí? Por ejemplo. Entonces, en esta diplomatura, lo que vamos a ver nosotros es esto, ¿sí? Pero sí, básicamente los primeros dos, azul y verde, análisis descriptivo y análisis diagnóstico, vamos a hacer Power BI y SQL, ¿sí? Análisis predictivo y prescriptivo con Python, ¿sí? Ya luego, al final de todo, vamos a ver cómo los resultados que yo estoy generando con Python de análisis predictivo y prescriptivo puedo volver a insertarlos dentro de Power BI. Eso ya es otro tema, ¿sí? Para tenerlo dentro de una misma plataforma guardando esa información, ¿sí? Porque imagínense, creamos un algoritmo que me dice cuántas unidades tengo que producir de cada producto. Bien, eso luego lo puedo guardar en mi base de datos de SQL y volver a visualizarlo con Python, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una plataforma, porque yo le voy a dar al dueño de la empresa probablemente un acceso a Power BI, no le voy a dar un código de Python ahí que me va a decir, pero estás loco, no te compro, pero absolutamente nada, tengo que leer esas cosas horribles, me veo un tiro, no tengo tiempo de hacerlo. Entonces, todo esto, si bien se puede generar en Python, luego toda esa información lo ideal es centralizarla para visualizarla con solamente Power BI. Bien, entonces, un poco estas son las distintas etapas que hay de análisis. Entonces, nosotros a lo largo de la diplomatura, eso no lo vamos a hacer esto así, y vamos a ir increciendo, ¿sí? Poco a poco, lo cual va a conllevar que cada vez los conceptos sean un poco más complejos, de normal, ¿sí? Pero también ver qué herramientas utilizamos para simplificar todo eso. Esto es también un poco lo que comentábamos al principio de, bueno, sí, yo puedo hacer un análisis prescriptivo en Excel, pero llegar a desarrollarlo y tenerlo de forma habilitada para muchas personas, ya ahí sí se vuelve un problema, que es distinto de quizás, no sé, tener un código de Python que se ejecute todos los días directamente automático y te manda un correo que te diga, Pablo, mira estas cosas que tenés que hacer y tener en cuenta todo esto. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir haciendo durante la diplo, ¿sí? Para que lo sepan y que a medida que vayamos avanzando van a poder aportar mucho más valor a la organización en la que están trabajando y a sus habilidades. Yo creo que uno de los perfiles más importantes que se están haciendo y uno de los motivos por los cuales creamos esta diplomatura es el traductor de negocio, Business Analytics Translator, traductor de analítica de negocio. Básicamente es un perfil que lo podríamos definir simplemente como una persona que sabe más de sistemas que alguien de negocio y sabe más de negocio que alguien de sistema. Es como que está ahí en el medio. Entonces sabe cómo hablar con la gente de sistema y sabe cómo hablar con la gente de negocio. Pero sí, es clave todo eso, ¿sí? El dato es de la organización, el dato es del área de negocio, sistemas es el medio para proveer que sea accesible, que sea fiable, que sea rápido y que funcione ok, que sea seguro, pero el dueño del dato, que es lo que comentó Mauro, como que se denomina gobernanza, un poco, ¿quién es el que gobierna todo eso? Bueno, el dato de venta va a ser la gente de venta, el dato de operaciones va a ser la gente de operaciones, y hay que ser responsable de la información y la calidad de información que está generando cada una de las áreas, porque el 90% del análisis que hagamos de la información de operaciones la va a hacer el equipo de operaciones. Entonces es empezar a mirar las cosas desde ese otro punto. También hay que entender a la gente de sistemas. ¿Qué pasa? En el área de sistemas, yo siempre lo he dicho, hay un problema, porque el área de sistemas se creó hace un montón de años donde quizás lo que tenían que hacer era preocuparse que el fax funcionara, ¿sí? Bien, habían dos personas que se encargaban de que el fax funcionara. Después dijeron, mira, están las computadoras, bueno, fax más computadora. Después pasó y empezaron con el ERP, fax, computadora, ERP. Y ahora están diciendo fax, computadora, ERP, teléfono, datos, ciencia de datos.
y el departamento de sistemas no creció como creció la tecnología. Entonces probablemente sigan las mismas personas o la misma cantidad de personal que hace unos años para resolver miles y miles de problemáticas nuevas que no se han adaptado todavía. Entonces yo creo que la tecnología crece mucho más rápido que la cantidad de personas que tiene el departamento de sistemas, y por ahí también se da uno de los problemas de: si me venía a pedir algo nuevo, no te voy a ayudar, porque ya con lo viejo ya estoy saturado. Entonces no te voy a poder ponerme a ayudar con Power BI, ni darte el acceso ni nada, porque ya con las cosas viejas del RP, del programa que hace X cosas, ya estoy saturado, no me puedo poner con algo nuevo. Entonces también son cosas a tener en cuenta. El último punto, ¿sí?, es, se me fue aquí, que el análisis de datos se aplica a toda la cadena de valor, ¿sí? ¿Qué es la cadena de valor? Bueno, este diagrama que se ve acá, básicamente, que lo que nos permite visualizar, ¿sí?, es desde que entra la materia prima de la organización hasta que sale, por todas las áreas que pasa, y cómo cada área aporta un valor para generar un beneficio, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, tenemos la logística de entrada, después se transforma esa materia prima, logística de salida, marketing y ventas, servicio de postventa, y generamos nuestro beneficio. Sí, básicamente es como graficar todo el proceso organizacional y definir a dónde la empresa es fuerte, ¿sí?, para tomar y aportar valor a lo que está generando. Acá, el análisis de datos se aplica a todo, ¿sí? Nosotros dentro de la cadena de valor tenemos actividades primarias, que básicamente es por donde pasa la creación de valor nuestro producto principal, y las actividades de soporte, que son actividades que no intervienen en la fabricación o en la prestación del servicio, pero que sigan soporte para que eso ocurra. Por ejemplo, recursos humanos, ¿sí? No es quien fabrica el material, no es quien crea la página web, no es quien crea, ofrece el servicio, pero sí es quien se encarga de mantener a las personas que se tienen que encargar de eso. Entonces, las actividades de soporte son transversales y apoyan a todas las áreas, y las actividades primarias se encargan de aportar valor. Entonces, por ejemplo, vamos a ir resumiendo rápido. En la logística de entrada se puede llegar a utilizar información en tiempo real y notificar probablemente a los proveedores de dónde vamos a tener un quiebre de stock. En vez de tener que revisar yo a dónde tengo un quiebre de stock, podríamos automatizarlo y enviárselo directamente a los proveedores. Luego, en operaciones, podríamos utilizar los datos para mejorar descuentos, ¿sí?, o identificar artículos que tienen baja o poca rotación para optimizar qué tengo que priorizar y qué tengo que fabricar primero. Después, en lo que tiene que ver con la logística de salida, podemos, por ejemplo, aplicar todo lo que tiene que ver con el marketing digital y cómo podemos hacer nosotros para aumentar nuestro rendimiento de nuestras campañas publicitarias, nuestros datos de comercialización, etc. Y en las actividades de soporte también lo podemos encontrar, por ejemplo, que dentro de la infraestructura de la empresa, ¿sí?, nosotros podríamos crearle a cada una de las tiendas de venta un tablero de Power BI con su información para poder autogestionarse directamente, tomar sus propias decisiones. En recursos humanos podríamos, por ejemplo, analizar información de las redes sociales para predecir, ¿sí?, los tiempos en los que la gente va a nuestro sucursal, ¿sí?, y optimizar la organización de los horarios laborales de los trabajadores. En la parte de desarrollo de tecnología podemos empezar a generar un montón de cosas internas para empezar a advertir a dónde puede llegar a haber un problema, cómo podemos hacer para resolverlo, todo. En compras podríamos ofrecerle a todo el personal que se encarga de la compra de stock todo lo que tiene que ver con la venta, la predicción de venta, para poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Lo importante de la clase de hoy, y que quiero que se queden, ¿sí?, es, bueno, el análisis de datos puede comenzar con cualquier herramienta, ¿sí? Impacta a todas las áreas de la organización, es decir, no, yo estoy en esta área, no lo digo, no. Todas las áreas de la organización pueden empezar a utilizar análisis de datos y deberían empezar a utilizar análisis de datos, ¿sí?
Entonces, un poco el punto principal es, bueno, empezar a conocer ejemplos, casos de uso, saber qué impacta tanto en la toma de decisiones, pero también lo tengo que utilizar yo para ver cómo funciona mejor. Bueno, ¿cómo puedo hacer para, en vez de generar factura en 4 días, hacerla en 2 días? ¿Sí? Entonces, pero yo nunca voy a empezar a hacer esa optimización si yo no sé cuánto tiempo tardo haciendo una factura o haciendo un presupuesto. Entonces, si empezamos a medir las cosas, vamos a poder evidenciar que quizás hay procesos dentro de la organización que pueden ser optimizables. Ya luego definiremos qué proceso es más prioritario que otro para empezar a optimizar, pero no solamente es el análisis de datos hacia afuera, sino también hacia adentro lo que me interesa a mí que se quede, ¿sí? Tú le dices, no te creo, y yo le puse, acá yo puse lo que hizo Juan Cruz, pero como si yo no lo supiese hacer, ¿sí? Entonces yo le pregunté, ¿cómo puedo conectar Power BI en una carpeta con muchos ficheros de Excel? Y ven acá, miren paso a paso. Primero hace clic en este botón, segundo seleccionar carpeta, después detectar la carpeta. Hasta me da un aviso, ten en cuenta que si hay muchos archivos en la carpeta, la puede tardar un poco. Si los archivos tienen distintas estructuras, tenés que realizar algún trabajo, ¿sí? Y esto, este ejemplo, solamente porque lo dijo Juan Cruz, digo, bueno, puede estar bueno a ver cómo lo explica. Pero sobre todo, yo creo que lo más importante, o el uso que le pueden dar, es cuando haya algo que ustedes no entiendan. Entonces, yo creé este ejemplo. Bueno, métrica DAX, básicamente el código Power BI. Si yo creo un cálculo que dice, calcular la venta del cliente 200, ¿sí? Perdón, el error. Ya le dije, calcular la venta del cliente 200, ¿sí? Eso es lo que hace mi código. ¿Bien? Y yo le dije, ¿me puedes explicar este código en términos de negocio? Es decir, cuando ustedes reciben un trabajo, pueden copiar el código y pedirse lo que se explique y se lo va a explicar. Entonces, tienen un segundo profesor gratuito a su disposición para todo lo que necesiten. Miren lo que hice. Claro, además es gentil. La métrica se utiliza para calcular el total de ventas de un cliente específico con el ID 200. Esta métrica es útil para analizar las ventas de un cliente en particular y compararlas con otros clientes o con el total de ventas de la empresa. En términos de negocio, esta métrica podría ayudar a responder preguntas como: ¿cuánto ha gastado el cliente 200 en nuestros productos y servicios? ¿Cómo se compara el gasto del cliente 200 con el de otros clientes? ¿Cuál es la participación del cliente 200 en el total de las ventas de la empresa? ¿Cómo ha evolucionado el gasto del cliente 200 a lo largo del tiempo? ¿Sí? Acá ya un poco me explica cuál es un poco el proceso interno del código, de cómo funciona el código, ¿sí? Entonces, esto lo tienen que empezar a utilizar ya para la diplomatura, porque van a ver códigos que quizás no lo sepan bien y lo colocan aquí. Y miren, ya directamente me da un montón hasta de ideas de gráficos para hacer, análisis para hacer para mi empresa. Entonces, estas herramientas es una de las habilidades claves en el futuro. Porque miren, tenía que hacer un trabajo para la empresa, tengo que crear una página web y no sé absolutamente nada de página web. Sé de Power BI, que es lo que necesito colocar aquí dentro. Le pedí que me crease una página web y aquí la tengo. Si yo quisiera aprender a hacer todo este código, yo le pedí que quería que tuviese un botón para poder insertar Power BI, etc. Pero, miren, me dio todo el código entero para crear mi propia página web con explicación de qué hace cada trozo del código. ¿Sí? Entonces, yo ahora, la parte de Power BI que necesito hacer en la página web, la tengo bajo control. Porque esa es mi habilidad principal. Pero lo que está por alrededor de mis habilidades principales, como por ejemplo, quiero hacer una prueba sencilla de una página web para meter algunos gráficos que quiero hacer, a ver cómo se ven en una página web, debería preguntarle a algún compañero de la empresa que tenga ese rol de desarrollador de página web a que me ayude. Con esto te puedo hacer un test rápido para yo trabajar, no tener que preguntarle nada y no tener que retrasarme. Entonces con esto lo copio, lo pego y me encargo de hacer la parte de Power BI, que es lo que yo sé hacer. Pero esto de la página web me la hizo automático. Miren, o sea,
me va poniendo, mira, acá tenés que reemplazar esto y esto por los valores tuyos. Entonces, este tipo de herramientas, ¿sí? Es súper importante que las empiecen a utilizar, porque básicamente esto son herramientas que le van a permitir sacarle ventaja a sus competencias, ¿sí? El que sepa utilizar e interactuar mejor con herramientas de inteligencia artificial en los próximos años van a ser quienes van a trabajar mucho más rápido, van a poder hacer mejores desarrollos y todo. Entonces, se los comparto y voy a tratar de utilizarlo, por lo menos en la clase de Power BI, para que vean que es realmente importante y que tienen que invertir un poco de su tiempo en empezar a incorporar en su flujo de trabajo este tipo de algoritmos, porque va a ser súper nuevo. Entonces, uno puede ser y uno debe ser muy bueno en su núcleo o en sus habilidades principales, pero tiene que tener las habilidades para poder interactuar y obtener cosas de las áreas colindantes a la del conocimiento de uno. ¿Sí? Yo no necesito, no tengo que aprender páginas web porque yo no lo voy a usar nunca. Solamente ahora necesito hacer una prueba y bueno, no le voy a pedir a alguien que me cree la página web porque voy a tardar 3 días. Directamente lo hago con esto y me encargo de lo mío, que es hacer el análisis de datos. Yo quiero ver cómo se ve en una página web, nada más. Quiero hacer mi prueba. Ya después alguien se encargará ya de ese trabajo. Pero ahora que tengo que hacer eso y lo tengo que hacer rápido, no me voy a poner a aprender JavaScript, HTML para poder hacer una prueba. ¿Sí? Yo sé Power BI y es lo que es mi fuerte. El resto, tengo la inteligencia artificial y creo que va a ser súper importante que se empiecen a acostumbrar a introducirlo dentro de los flujos de trabajo o también de aprendizaje. ¿Sí? Ven como acá un código que yo no entendía, se lo pregunté y me lo explicó con lujo de detalles. ¿Sí? Entonces, Cristian le envía una tarea, un código de Python y lo copian y le dice, ¿me puedes explicar cómo funciona esto o qué hace este pedazo de código? ¿Sí? Ya lo tiene. Entonces es súper interesante. ¿Que puede fallar? Sí, obvio, pero mientras más lo usamos, más se va a entrenar y va a ir mejorando. Entonces es súper importante que lo empiecen a utilizar más, sobre todo en programación, que hay un montón de contenido en internet. O sea, Power BI. Bueno, yo creo que por lo que yo he estado viendo, el ranking es muy bueno en Python, es buenísimo en SQL y luego Power BI. O sea, yo creo que su ranking de habilidades es Python, SQL, Power BI. ¿Por qué? Porque la antigüedad de los lenguajes, de que en Python hay miles y miles y miles de cosas desarrolladas. Entonces se ha entrenado con muchísimo código Python más que el de Power BI. Entonces, pero bueno, Power BI, si son cosas medianamente de nivel intermedio hacia abajo, las resuelve perfectamente. Pero a día de hoy, por ejemplo, en Power BI no escribe código tan bueno como yo, pero en Python y SQL sí me supera, por ejemplo. Entonces, esto es súper interesante de que lo empiecen a incorporar y saber que existe y saber que se puede hacer y que tengo una duda de Python, se la puedo preguntar, ¿sí? Y sé que me va a responder en ese momento. Quizás Cristian en ese momento está durmiendo, tengo que dar otro día. Bueno, le puedo preguntar ahí, ¿para qué sirve esta función de pandas? ¿O cómo la puedo hacer incorporar para leer este Excel? Por ejemplo. Listo. Una función de pandas que dice leer Excel tiene capaz que 10 argumentos. Y si ustedes le dicen, mira, tengo el Excel guardado en esta carpeta, ¿cómo debería ser el código para leerlo? No tenés. Entonces, hay que empezar a utilizar este tipo de herramientas porque van a ser una ventaja competitiva a la hora de trabajar.